Hola a todos y bienvenidos de nuevo a ClassBits. Vamos a iniciar una serie de vídeos tutoriales con ejercicios correspondientes al bloque de estadística y probabilidad. Vamos a resolver la cuestión 8 del examen de la EBAU Universidad de Murcia Matemáticas 2, junio del 2020. En una determinada población, el 40% de los individuos lee diariamente la prensa y el 75% ve diariamente las noticias en televisión. Además, el 25% de los individuos lee la prensa y ve las noticias en la televisión diariamente. Nos piden tres apartados. Apartado A. ¿Son independientes los sucesos, leer diariamente la prensa y ver diariamente las noticias en la televisión? Vamos a definir los tres sucesos. El suceso L, leer diariamente la prensa, que según los datos del ejercicio nos da una probabilidad de 0,40, que corresponde al 40% de los individuos. Recordemos que la probabilidad está comprendida entre 0 y 1. El suceso T, ver diariamente las noticias en la televisión, tiene una probabilidad de 0,75, que corresponde a un 75%. El suceso L intersección con T, leer la prensa diariamente y ver diariamente las noticias en la televisión, tiene una probabilidad de 0,25, del 25%. Recordemos que este símbolo es la intersección. Leer diariamente la prensa y ver diariamente las noticias en la televisión. Por definición, dos sucesos se dice que son independientes si y solamente si la probabilidad de la intersección de ambos sucesos es igual al producto de las probabilidades de cada uno de ellos. Con los datos que tenemos, la probabilidad de la intersección de ambos sucesos es de 0,25. La probabilidad del suceso L de 0,40 y la probabilidad del suceso T de 0,75. Si hacemos el producto de 0,40 por 0,75, obtenemos un valor de 0,30. Es decir, vemos que ambos valores son diferentes. De esta forma, podemos decir que ambos sucesos no son independientes.
En el apartado B nos piden determinar la probabilidad de que un individuo lea la prensa diariamente, pero no vea las noticias en la televisión. Es decir, la probabilidad del suceso L intersección con el contrario de T. Para entender mejor este apartado, tenemos un esquema donde podemos ver que toda esta parte de aquí es la intersección de L con el contrario de T. De manera que podemos calcular este valor como todo el conjunto L menos la parte que comparte con T. De esta forma, la probabilidad de L intersección con el contrario de T es igual a la probabilidad de L menos la probabilidad de la intersección de L y T. Probabilidad de L es 0,40 menos probabilidad de la intersección 0,25. Es decir, obtenemos un valor de 0,15. Finalmente nos piden, en el apartado C, que si un individuo lee la prensa diariamente, ¿cuál es la probabilidad de que también vea las noticias en la televisión? Es decir, probabilidad de que vea las noticias en la televisión, suponiendo que lee la prensa diariamente. Es una probabilidad condicionada. En el numerador escribimos la probabilidad de la intersección de los dos sucesos y en el denominador la probabilidad del suceso al cual estamos condicionando, a que lea la prensa diariamente. La probabilidad de la intersección es de 0,25. La probabilidad de L es de 0,40, lo cual nos da un valor de 0,625. Espero haberos ayudado y nos vemos en un nuevo vídeo tutorial de Class Bits.